Y nuestro tema es desperdiciar el desperdiciar alma. Y esta noche vamos a estudiar lo que es tal vez la más famosa parábola en el Nuevo Testamento, aparte de la del samaritano. Lucas 15, versículo 11, y dijo, un hombre tenía dos hijos. Qué pena que esta parábola tenga que haber adoptado el nombre de el hijo pródigo, porque a pesar de que vemos aquí prodigalidad en la parábola, como este hijo desperdició la sustancia, aún así ese no es el punto principal del pasaje. Y así como han señalado ciertos predicadores durante siglos, esto no trata respecto del hijo pródigo, sino respecto del hijo perdido. Y es en este contexto que el capítulo 15 tiene también la parábola de la oveja perdido y también la parábola de la moneda perdida. Y aquí tenemos la parábola del hijo perdido. ¿Y cómo es que llegó esta parábola a ser llamada el hijo pródigo? Pues es un poco misterioso el cómo llegó a esto, porque retira la mente del punto principal. Estamos hablando aquí de un hijo rebelde y hostil, mucho, muy hostil. Eso es lo que menciona esta parábola. ¿Y de qué se trata entonces? Se ha intentado dramatizar la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido, pero no puede hacerse esto. Falla por completo, no puede hacerse esto porque es una parábola. Lo que importa es el punto que señala la parábola, su mensaje, el significado. Y a pesar de que esto viene del genio divino de Dios, tenemos aquí una magnífica literatura. Es muy profundo, está lleno de significado. Casi uno podría decir que cada palabra cuenta aquí. Y a pesar de esto, tiene también un mensaje obvio. Quítale el mensaje, y bueno, sí es una parábola maravillosa, pero ya no serviría. Ya no sería una historia muy profunda en sí misma, ni tampoco nunca entonces hubiera sido planeada como algo así. Sin embargo, siempre se tenía una aplicación espiritual. Es obvio, no es descabellado. Si tú utilizas una interpretación descabellada de una parábola, pues te equivocas. El sentido normalmente es obvio, es pleno. Pero el vehículo a través del cual viene la parábola en sí misma, a través del cual viene el mensaje, es simple, es profunda, obviamente está hablando de este mensaje más profundo, pero no reta el mensaje por su nivel de intriga. Es intrigante de modo que pueda atrapar nuestra atención, pero nada más. Es una obra maestra. No hay nada que pueda compararse con las parábolas de Cristo en literatura humana. Evidentemente esta es una composición divina, y esta gran parábola nos reta su propio significado, los puntos que quiere señalar. Y eso es lo que quiero señalar esta noche. Si ustedes quieren, Cristo se predica a sí mismo aquí al respecto del camino a la salvación, la forma en que podemos encontrar a Dios, la forma en que podemos tener nuestros pecados perdonados. Y claro que hay otro aspecto de estas parábolas. Él no está libre para enseñar esto con toda claridad, todavía no, porque Él no ha sufrido y no ha muerto en la cruz del Calvario. Él no se ha provisto con los medios esenciales de la salvación todavía. No ha asegurado todavía el perdón de los pecados y la libertad para los pecadores en ese momento. Y entonces la parábola es retraída un poco y su pleno significado se hace aparente, al igual que el de muchas otras parábolas, después de la muerte y sufrimiento de Cristo. Y es obvio que Él está hablando de sí mismo. Este es el elemento que faltaba. Esto hace que el significado y la aplicación sean obvias. Ahora esto ya pasó, la muerte de Cristo, y así es como la iglesia primitiva lo enseñaba y hablaba al respecto de esto y utilizaba estas grandes parábolas de Cristo como un medio de proclamar el mensaje de cómo buscar y encontrar al Señor. Vamos a proceder entonces con esto esta noche, porque esta parábola está llena de significado y tengo que apurarme. Y no tenemos mucho tiempo disponible. Ahí tenemos en este versículo 11, y dijo, un cierto hombre tenía dos hijos, y ambos hijos no estaban muy bien con su padre, pero de formas diferentes. La forma en que se nos enseña la parábola se hace evidente que el padre es un padre perfecto y admirable. La falta por completo está en los hijos, que no están siendo buenos con el padre.
pero simplemente estamos ahora, analizando el hijo más joven. Un cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Y este es un enunciado sorprendente. Estoy leyendo la Biblia, la Reina Valera antigua. Y si leemos esto de forma superficial, también no te sorprenda. Pero en cuanto se analiza el hecho de que un hijo le diga a su padre, y el padre representa a Dios Todopoderoso en la parábola, pero el que un hijo le diga a cualquier padre que tuviera dinero: Padre, lo único que quiero es tu dinero. No te quiero a ti, quiero estar fuera de esta casa, fuera de este hogar, quiero irme lejos, no quiero tener nada que ver contigo, no quiero conocerte, no quiero escuchar de ti. Y eso representa un odio. Y decir verdaderamente no me gusta esta cultura y todo lo relacionado con ella, quiero estar lejos, pero quiero que me des mi dinero, de la sustancia que tenemos. Es una cosa sorprendente. Y no pudiéramos imaginar que esto pasara en la vida real. No pudiéramos imaginar que un hijo quisiera ser tan brutal y hostil y rebelde en contra de su padre. ¿Quién se atrevería a decir: dame la porción de mi herencia? Y de alguna forma este padre tenía tanta compasión y tanta amabilidad que este hijo pudo abusar de él de esa forma y hacer esta demanda de él. Pero queridos amigos, la parábola tiene un mensaje. Está hablando al respecto de nosotros, está hablando al respecto de la raza humana. ¿Tú crees que la Biblia es como una telenovela que es optimista? No, es un libro realista. Y en lo que respecta a describir el corazón humano, dice, ahí tienes. En lo que respecta a Dios, no queremos nada con Dios. Le odiamos, no nos gusta la cultura que Él quiere que tengamos, no nos gustan los 10 mandamientos, tampoco nos gusta la justicia, ni tampoco la santidad. Y todas estas cosas no nos gustan, ni tampoco las futuras promesas y el futuro. Queremos apartarnos de todo eso. Y lo único que queremos son las cosas que Dios nos da. Bueno, tomamos el aire que respiramos, la comida que comemos. También nos vamos a tomar a nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestras capacidades. Cualquier capacidad que tú puedas tener, cualquier habilidad. Y tal vez tú eres una persona sumamente inteligente y tienes una gran memoria y puedes dominar todas las cosas y dices: yo voy a tomar todo para mí y voy a usar todo eso para mí y yo no quiero ser agradecido con Dios, a mí no me interesa Dios y le voy a dar la espalda a Dios. Tal vez tienes un instinto interno para creer en Él, pero dices: voy a intentar apartarme de Él y voy a quitar ese instinto de mí y voy a aferrarme a toda explicación viable que sugiera que yo puedo explicar mi existencia a través de teorías no espirituales, no religiosas. Pero queridos amigos, aquí entonces tenemos una reflexión de nosotros. Esto nos representa. Y tú no es que es una historia simplemente por decir una historia, no. Es un mensaje que nos representa. Entonces aquí tenemos que el más joven dice: Padre, dame la parte de la herencia que me pertenece, versículo 12. Y entonces el padre les repartió la hacienda. El padre le dio licencia para irse, para que se fuera, le dio permiso, así como hace Dios con nosotros. Nos vamos por nuestro camino, no somos juzgados inmediatamente, sin embargo el día del juicio vendrá al final de los tiempos, no somos juzgados inmediatamente, y pensamos que podemos salirnos con la nuestra y que no hay ningún Dios en el cielo y que no hay una eternidad y que no hay un día de dar cuenta si puedo vivir para mí mismo y consumir mis ambiciones, hacer lo que yo quiera hacer, ser lo que yo quiera hacer y no tener referencia a Dios ni darle acción de gracias ni buscarle e ignorar a Dios. Y ustedes saben lo que dice el Catecismo de Westminster, el más pequeño. La primera pregunta dice así, al respecto del hombre: ¿cuál es el principal objetivo del hombre? El principal objetivo del hombre, dice la respuesta, es glorificar a Dios y disfrutarle para siempre. Pues no queremos escuchar nada de esto. El hombre principal del hombre, el principal fin del hombre en lo que a mí respecta es hacer lo que yo quiera, tener mi autodeterminación. Y Dios permite que estas cosas sean así.
y después la parábola avanza. Y espero que no les importe, no les moleste cómo lo explico un poco de la parábola y explicarles un poquito más parábola y les explico. Y dice, y no muchos días después, versículo 13, juntándolo todo el hijo menor, partió lejos a una provincia apartada. Y casi tenemos que detenernos frase por frase. Y no muchos días después, no le, no se tardó mucho tiempo en salirse de la casa. No se tardó mucho tiempo en lavarse las manos de su padre y la casa de su padre. Y no nos toma a nosotros tampoco tiempo. Atravesamos la niñez y casi ni siquiera hemos dejado la niñez. Ya somos adolescentes, e inmediatamente, muy frecuentemente pasa que decidimos no querer nada más, no querer escuchar nada más de Dios y creemos que podemos hacer lo que queramos y no nos tardamos mucho, que dice aquí, y no muchos días después. Y así fue conmigo. Y te pregunto, ¿es así contigo? En cuanto tienes una libertad intelectual, ¿te vas de Dios? ¿Te apartas? Y aún así lo más razonable en el mundo es creer en Dios Todopoderoso, que este universo que muestra diseño y refleja tanto de la mano de un gran diseñador, y es natural que creyéramos que Dios lo ha creado y también que Dios nos hizo, y aún así decimos no, somos tan irrazonables y no pensamos que olvidamos y echamos a un lado todo esto, y dice, y no muchos días después juntándolo todo el hijo menor, y podemos ver cómo él hacía esto con gran gozo. Todo es mío, todo es para mí. La narrativa es deliberadamente así. Reunió todas las cosas, todo lo juntó. Una palabra griega larga que es utilizada para aclarar esto. Él disfrutó esta parte. Ya tenía una riqueza que venía de su padre y estaba contando cuántas cosas tenía. Todo era para él, para su futuro, para su gozo. Y entonces todo lo juntó y partió lejos a una provincia apartada. Eso es mucho, muy importante, significativo. No fue al país de un lado, no se fue tampoco al país que estaba al lado del que estaba del de al lado o el que estaba después de ese. La prosa es muy poderosa, muy fuerte. Se fue a un país distante y lejano. ¿Por qué crees tú que hizo algo así? Bueno, la implicación de la narrativa que se supone que podemos entender es que él se fue tan lejos como él pudo hacerlo, de modo que él esperaba que iba a estar tan lejos de la cultura de su padre como él pudiera. Eso es punto número uno. De modo también que fuese casi imposible que su padre algún día escuchase al respecto de él o que él escuchase de su padre. Él quería completa separación, completa separación. Eso es lo que él estaba intentando lograr. Así que se fue a un lugar lejano y así es con nosotros. Le damos nuestra espalda a Dios y hacemos exactamente lo opuesto. No queremos los 10 mandamientos. No queremos preocuparnos al respecto de lo correcto y lo que está mal. No queremos mejorar. No queremos el dolor y la vergüenza de tener una conciencia o estándares que tengamos que seguir. Queremos hacer lo que se nos dé la gana, lo que queramos. Y queremos poder disculpar y justificar todo lo que hacemos. Así que nos vamos de la cultura de Dios, no queremos escuchar al respecto de Él. Queridos amigos, puedo decirles que cuando tú eres un creyente cristiano, tú deseas tener la oportunidad de hablar con otras personas respecto de Dios y el Señor y lo que representa para ti, cómo has probado su fidelidad y cómo Él ha obrado en tu vida. Y las personas, muchas personas te das cuenta que muy rápidamente te apartan, no quieren saber nada, están en un país lejano, se han ido lejos, no quieren escuchar nada respecto de Dios y tal vez tocas a la puerta y muchas personas incluso te azotan la puerta. Y te encuentras con alguien en el parque o algo así, y ellos no quieren hablar respecto de las cosas espirituales. Y está aquí en la parábola. Yo no estoy siendo descabellado al respecto de esto, pero en absoluto. A un país lejano, una provincia apartada. Las personas quieren estar verdaderamente lejos de cualquier mención de Dios y cosas espirituales. Y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Aquí hay palabras importantes. Desperdició su hacienda.
Y tal vez a ti te interesaría saber, no te quiero aburrir, pero lo que dice aquí desperdiciar en griego es una palabra de donde obtenemos la palabra escorpión. La idea de la palabra en este pasaje, en su historia y derivación, es que un escorpión inyecta su veneno al cuerpo de un animal y el veneno es esparcido alrededor del cuerpo inmediatamente. Y este no es el sentido en el que se utiliza esta palabra, pero es justamente la idea aquí, disipación. Y es la palabra que tenemos aquí. Él disipó, esparció, desperdició su hacienda, lo que él tenía de forma terrenal. Su sustancia, desde luego, le representa a él, a su mente, su corazón, su voluntad, cada parte del ser humano, las partes esenciales, el centro, su energía, su interés, sus gustos, su afecto. Él disipó todo eso y lo esparció en las cosas de este mundo, explorando esto y aquello. Y les recuerdo al respecto del rey Salomón, el hijo de David. Les recuerdo al respecto de él, él intentó cualquier cosa en la vida, él tenía la riqueza y la autoridad como rey para hacer lo que él quisiera. Y él podía gastar su tiempo y energías en lo que él quisiera, y de hecho hizo todas esas cosas para tener satisfacción y para poder acallar su corazón. Él intentó experimentar con la lujuria y el placer, él lo intentó todo, él era un gran diseñador, era un gran académico, y en sus estudios y en sus logros arquitectónicos, etcétera, él pudo satisfacerse a sí mismo y tratar de participar en todo. Sin embargo, él se dio cuenta a medida que pasaron los años que nada le llenaba de satisfacción. Y él proclamó, y ustedes conocen estas palabras famosas: vanidad de vanidades, todo es vanidad, es decir, futilidad, algo vacío en este mundo. Y este hijo joven desperdició, disipó en 100 cosas diferentes e intereses todos sus bienes, hasta que se quedó con nada. Y esa es la aplicación aquí. Y eso es lo que tú y yo hacemos. Mi atención primero es por una cosa, después por otra. Después enfoco mi gozo en alguna ambición o alguna posesión que voy a obtener. Y una vez que lo obtengo, me acostumbro y después quiero algo más porque ya me cansé y tengo que empezarlo todo de nuevo. Constantemente gasto mi energía y deseo y afecto y pensamientos en cosas que jamás me satisfarán verdaderamente, hasta que ya no quede nada más. Y esta persona gastó todo y me se termina todo. Entonces este joven fue a un país lejano y ahí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Podríamos decir que él vivió salvajemente. Esa es la idea aquí. No necesariamente describe el tipo o la extensión de pecado que él tuvo. Más bien el punto es que no tenía ningún sentido. Él no se preguntó a sí mismo: ¿a dónde me está llevando todo esto en la vida? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Qué es lo que este estilo de vida está logrando? Él simplemente se arrojó a todo esto y ya está. Y después versículo 14. Aquí tenemos esta parte final de esta etapa de su vida, como era lamentable, y cuando todo lo hubo malgastado, todo. Y esto nos mira a nosotros, el espíritu está cansado, ya no tenemos sentido en la vida. ¿Cuál es el significado verdadero de la vida y su propósito? ¿Para qué es la vida? Y cuando todo lo hubo malgastado, cuando había explorado todo y se dio cuenta que no había sentido en nada, vino una grande hambre en aquella provincia. Y claro que en la parábola tenemos aquí una hambruna de comida. ¿Y qué es una hambruna? O más bien, ¿en qué hambruna nos metemos o con qué hambruna nos topamos, lo cual nos lleva a buscar al Dios Todopoderoso? Bueno, pues la hambruna de la verdad, la hambruna del amor, la hambruna del propósito.
Vemos que las cosas son vanas y vacías y triviales. La hambruna puede tener una forma o diferentes formas y de pronto nos damos cuenta que la vida es fútil, es vana, si la consideramos a un punto material. La adolescencia, por ejemplo, y yo no quiero ofender a ningún adolescente, los adolescentes, o la adolescencia, perdón, es un gran periodo de la vida. Y los dones y capacidades que se tiene en la adolescencia tal vez nunca se volverán a tener. Así que es un gran periodo de la vida. Sin embargo, tú eres optimista y te inclinas a imaginar que las cosas son grandes ahí en el mundo y que van a salir todas las cosas bien y que va a ser un gran experimento y aventura en la vida, simplemente con recompensa tan recompensa. Después avanzas en la vida y te das cuenta que todas las cosas que valoraste demasiado son supremamente superficiales y sin sentido y que no pueden satisfacer el alma humana y que todo lo que te ha dejado es estar ocupado y tener obligaciones y responsabilidades y no entonces pudiste cuidar a la familia y después tal vez seguir la carrera, etcétera. Y verás la vanidad y cómo todo es vacío de pronto y rápidamente. Y eso es lo que está pasando aquí. El hijo pródigo se topa con una hambruna de significado y propósito y verdad. Y lo vemos en todas partes. Vemos cómo hay tantas mentiras en el mundo político, en el mundo comercial, tanta falsedad. Y después también esto te empieza a oprimir a ti. Es una hambruna de realidad. Y aquí tenemos lo que dice, y entonces comenzó a faltarle. Y nos preguntamos, ¿acaso no hay nada más en la vida? ¿Acaso no hay nada mejor en la vida? ¿No hay nada más profundo? No. Si tú rechazas a Dios, no hay nada más profundo en la vida. Versículo 15. Tengo que apurarme. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Él tenía que vivir de algo y había una hambruna. Él necesitaba tener un empleo y entonces consigue la más baja forma de empleo. Sin embargo, él estaba tratando de resolver su propio problema. Y supongo que podríamos decirle, ¿por qué no te fuiste de vuelta a tu propia nación? ¿Por qué tenías todavía fortaleza en tu cuerpo? Más bien, mientras tenías fortaleza en el cuerpo, ¿por qué no hacer el camino de regreso y decirle a tu padre, perdóname? Y él, no, no, no. A pesar de que tenía desesperanza y había hambruna y tenía hambre, él todavía intentaba resolver los problemas de sus propias, desde la forma en que él hubiera pensado. Y eso es lo que hacemos, y eso es lo que yo hice cuando era un joven. Y yo creo que es lo que todos intentamos hacer. En cuanto comenzamos a darnos cuenta que la vida no es lo que pensábamos que era, y que necesitamos al Dios Todopoderoso y su perdón y salvación, entonces algo en nosotros dice, no, 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 no he terminado todavía. Puedo tener éxito en mi vida si hago esto o aquello. Solamente puedo tener esto o aquello. Bueno, te seré feliz de todas maneras, tendré satisfacción. Aquí hay un último intento, y es lo que tenemos en esta parábola. Se los dije, es profunda la parábola. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase a los puercos. Versículo 16. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Tenía hambre, tenía hambre, no comía. Él quería alimentarse con lo que comían los puercos, pero él no podía comerlo, ni tampoco lo podía digerir. Y yo me imagino que se enfermó y adelgazó, estaba con hambre. ¿No crees tú esto? Estoy elaborando la parábola un poquito, ampliándola, y dice, más nadie se las daba. Este es un extraño, un extranjero, pero ninguno tenía compasión de él. Eso también aplica a nosotros. Una vez que te empiezas a dar cuenta que esta vida no vale nada sin Dios y que necesitas volver a tu Dios y buscarle, pues no vas a obtener ayuda de mucha gente porque ellos no le conocen, así como tú tampoco lo conoces. Nadie te dará satisfacción espiritual ni respuestas espirituales. Y tú notas esto en la vida, las personas no quieren involucrarse con cosas difíciles.
Tal vez te pasa alguna desgracia, alguien muere en tu familia, alguna tragedia, y le dices a tu jefe, y tal vez te dé un tiempo libre, pero él no sabe qué decirte. Ya, se queda sin palabras. Hasta ese momento tú pensabas tal vez que era una persona muy capaz, y en cualquier cosa difícil y profunda y espiritual, bueno, pues no tiene que decir. Así como tú, tampoco tiene nada que decir. Aquí tienes, nadie se las daba. Y después un enunciado maravilloso, versículo 17. Y volviendo en sí. Entonces, volviendo en sí. Volviendo en sí. Es una forma de hablar. Esta forma de traducirlo del griego, cuando despertó, cuando volvió en sí. Tal vez podríamos decirlo de una forma diferente. Es más poderoso si lo cambiamos. Si decimos simplemente y volviendo o despertando, eso es lo que dice el griego. Cuando despertó y volvió, él estaba como dormido ahí en la parábola. Ese es su problema. Estaba soñando. Es como ese bebé en el avión a 33,000 pies de altura y hay allí un secuestro y hay personas allí con armas y disparándole a las personas y haciendo terribles amenazas. Y la persona que está dormido a través de todo eso es el bebé, el niño, que está completamente sin darse cuenta de la realidad a su alrededor. Así es como somos nosotros. El pródigo necesitaba despertar. Él estaba soñando, estaba dormido. Nosotros estamos durmiendo a través de la vida, estamos avanzando al juicio, estamos ignorando e insultando a Dios y pecando en contra de Él todos los días y no tenemos perdón de Dios y simplemente no vemos la situación. Pensamos, no, son aquellos creyentes que creen en Dios que son patéticos. Yo no. No, queridos amigos, yo nunca te llamaría patético, yo estoy seguro que no lo eres, pero eres tú el que está dormido, que no estás en contacto con la realidad al respecto de esto. Cuando yo era un jovencito, un niño chiquito, mi familia por un poco de tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, al final, vivía un poquito más arriba del Támesis, a un lado de un cierto lugar, y había un vecino allí. Yo escuché al respecto de esto, yo no lo conocía, y era un catedrático universitario, un hombre muy rico, un hombre con muchos logros, bien conocido en su área. Y una noche, en una tormenta violenta, ¿saben ustedes? Él caminaba despierto, perdón, dormido. Caminaba dormido y salió de su casa espléndida y caminó por allí y cayó justo en un río turbulento y se ahogó. Estaba durmiendo y caminaba dormido. Y su familia decía que cuando él estaba allí, hablando, durmiendo, él estaba hablando con las personas, estaba como en otro mundo. No sabía que estaba allí caminando hacia su muerte y caminó justo al río, al final de su jardín. Y eso es lo que pasa con nosotros. Estamos durmiendo a través de la vida. Pensamos que no hay un Dios, que no hay una eternidad, que no hay posibilidad de comunión con Dios, no lo queremos, rechazamos a Dios. Y cuando Él volvió, dice el Señor, y de pronto se dio cuenta de la verdadera situación y vio su vida en la perspectiva correcta, se despertó. Eso es lo que necesitamos hacer, queridos amigos, despertar. Aquí lo tienen. Y volviendo en sí, versículo 17 dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, quisiera yo poder explicar esto correctamente. ¿Saben ustedes? Tal vez incluso tú eres una persona con grandes habilidades, pero incluso el cristiano más simple, quien solamente tiene la mitad de tu intelecto y tal vez la mitad de tu dinero y tus oportunidades y los otros dones que tú tienes, pues es mucho más feliz que tú, si es que tú no eres salvo o salva. Incluso el cristiano más simple tiene vida eterna. Tiene un caminar con el Dios Todopoderoso, tiene el estatus del Hijo de Dios, prueba la fidelidad de Dios, tiene respuestas a sus oraciones y tiene felicidad en su corazón. Y esto refleja eso justamente. Cuando él volvió en sí mismo dijo, ¿cuántos sirvientes contratados de mi padre tienen
pan para repartir y yo tengo aquí tanta hambre. Y se determina, me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Una advertencia. Muchas personas dicen eso y no son sinceros. No son sinceros. Llegan a un punto en el que dicen, me voy a arrepentir. Voy a ir al Señor, voy a ir a Dios, pero nunca lo hacen y eso es trágico. El rey Saúl en el Antiguo Testamento más de una vez dijo, he pecado. Y le dijo eso al joven David, que después fue el rey después de él. He pecado. Y parecía que todo era bien auténtico. Pero después de unos cuantos minutos cambió de parecer. Tú no hagas eso. No digas sí, lo veo. Necesito al Dios viviente. He pecado. Voy a orar, voy a regresar. Y después lo eches eso a un lado. Aquí en la parábola él avanzó. Y aquí tenemos la mejor parte. Y ya no dejé tiempo para esto, pues el versículo 20. Y levantándose vino a su padre. Y como aún estuviese lejos, esa es probablemente la línea más importante de toda la parábola. Y como aún estuviese lejos, si tú lees parábolas, lo entenderás. Y si no lees estas parábolas, el significado tal vez no lo vas a entender. Y como aún estuviese lejos, cuando todavía estaba lejos, ¿te das cuenta? Él nunca hubiera podido volver. Está en un país lejano. Todavía está muy lejos. Hay un caminar imposible para volver a casa. Él no puede lograrlo porque está muriéndose de hambre. Él probablemente ahora tiene llagas por todas partes. Tal vez ahora está débil y temblando. No puede ir por ese caminar. No solamente está del otro lado del valle. Y a pesar de que la parábola implica esto, pues no está a la vista de su padre. Está súper lejos, está muy lejos. Y no hay ninguna forma en que él puede volver a casa. Esa es la tragedia de cada uno de nosotros. Hemos pecado demasiado. Tenemos una montaña inmensa de culpabilidad. Estamos demasiado lejos de Dios. Somos demasiado ofensivos a Dios y no podemos simplemente volver. Y la parábola avanza y dice, y como aún estuviese lejos, había un abismo infranqueable, su padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió y echóse sobre su cuello y besóle. Es la Biblia Reina Valera Antigua 1909. Ahora el vocabulario de las parábolas ya está aquí bien firme, pero el sentido es el siguiente, que el Padre hizo ese inmenso camino hasta encontrarle a Él. Y ese es el mensaje de Cristo, que Dios ha venido a nosotros, el Padre ha venido a nosotros, excepto que Él lo hizo en la persona de su Hijo, Jesucristo el Señor. Y Él ha venido del cielo a la tierra, y Él ha ido a la cruz del Calvario. Y allí en la cruz del Calvario, Cristo el Salvador tomó sobre él mismo la culpabilidad y el castigo del pecado que nosotros merecemos llevar a través de la eternidad. Y con ese inmenso peso y gran maldición de pecado, eso se lo puso sobre sí mismo y él pagó por nuestro castigo. El Padre lo vio y tuvo compasión de él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y ahí hubo perdón para el Hijo, hubo misericordia para él y hay misericordia para nosotros, porque Cristo vino a sufrir y a morir por todos los que creen en él. Ese es el corazón del Evangelio, la cruz del Calvario. Tú no puedes o nadie puede hacer películas de la cruz del Calvario. Y ya sé que hay algunas películas al respecto del sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario, pero no se puede ver el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Lo único que podemos ver es la muestra periférica, la porción corporal pequeñita. Claro que eso fue inmenso y terrible. Sin embargo, las heridas sobre él fueron la parte más pequeñita de su sufrimiento, minúscula parte.
porque hubo sobre él esa culpabilidad invisible, la culpabilidad de todos aquellos que un día serán salvos, y el castigo aplastante impuesto por el Padre sobre él, porque él era nuestro representante y aquel que llevó nuestro pecado. Los ojos humanos no podían ver eso, sin embargo, él cargó con el eterno castigo que merecemos y compró de esa forma nuestra salvación y también purgó nuestro pecado. El Padre dijo, Padre, el Hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo, versículo 21. Eso es lo que tenemos que hacer, arrepentirnos de nuestro pecado. Mas el Padre dijo a sus siervos, sacad el principal vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, el anillo de la realeza y estatus. Este hombre, esta mujer, ahora es un hijo, una hija de Dios, y tiene vida eterna. Y ponle zapatos en sus pies. Y hubo gran gozo. Ya no puedo decir más. Esta es la parábola del hijo pródigo. Así es como muestra nuestra vida, lejos de Dios. Desde el principio expresa odio en contra de Dios y después llega al punto de darse cuenta de que la vida es vana sin Dios. Y después llega al punto del arrepentimiento y la fe en Cristo, y la aceptación por parte de un Dios misericordioso, y la conversión, el gran cambio de vida y la misericordia, la parábola del Hijo Pródigo, que se predicó tan claramente por la iglesia primitiva y a través de los siglos de los siglos. No podemos saber cuántos cientos de miles de personas en la historia del mundo han venido a Dios en arrepentimiento y fe, y han rendido su vida a Dios como resultado de la sustancia de esta parábola, tan solo de esta parábola. Y yo oro por ustedes, queridos amigos, que ustedes escuchen y que la parábola, no yo, la parábola rete sus vidas y les asegure de la misericordia y la amabilidad de Dios en que les recibe a los pecadores. A todos nosotros oremos juntos. Oh nuestro Dios Padre Celestial de gracia, recuérdanos a todos, Señor. Oh Señor, haz que no sea posible que saquemos estas cosas de nuestra mente y corazón. Ayúdanos a escuchar a nuestro amado Salvador y sus palabras y su llamado y la voz de amor. Oh Señor, te pedimos que tú nos traigas a buscarle y a encontrarle y a conocerte a ti y a probar tu fidelidad. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro amado Salvador, por amor a su nombre. Amén.